¿Estamos listos, hermanos? Vamos a escuchar palabra de nuestro Dios. Y el día de hoy, hermanos, he titulado el tema El que no conocían. Y bueno, este tema va dirigido, hermanos, precisamente ayer envié un comunicado de que hay un nuevo ciclo escolar y la mayoría de los niños entran, algunos ya entraron, ¿verdad? Pero la mayoría de los niños entran este lunes a la escuela, ¿verdad, hermanos? Es bien importante, hermanos, esta etapa, ¿verdad? Estos momentos, hermanos, este tiempo, porque quiero que usted también vea, hermanos, que para Dios es importante cada etapa de la vida del niño, cada etapa de nuestra vida, hermanos. Y yo quiero preguntarle, si usted recuerda, gracias, si usted recuerda, hermanos, el día que entró por primera vez a la primaria, la primera vez que entró a la secundaria, era el primer día del año que cursaba, hermanos. Para todos nosotros era de suma importancia, hermanos, o era emocionante saber con quién nos iba a tocar, saber con quién nos iba qué maestro nos iba a dar la enseñanza, qué amigos íbamos a tener, porque pasamos los niños, los adolescentes y los jóvenes, pasamos un gran tiempo, hermanos, en la escuela, ¿sí? ¿Cuántas horas invertimos en la escuela, hermanos? Alrededor de 5 a 6 horas, hermanos. Ahora lo multiplicamos por 5. ¿Cuánto es, hermanos? 6 por 5, 30. ¿Sí? ¿Seguros, hermanos? Sí. Bueno. 30, hermanos, ¿verdad? Y esas 30 horas, hermanos, la mayoría de ese tiempo lo invertimos, hermanos, dizque aprendiendo, ¿verdad? Pero también conviviendo con nuestros compañeros. Y en la escuela, hermanos, más que aprender de lo que vamos, hermanos, a ver los libros, que por cierto algunos critican mucho los libros de este nuevo, pues no sé cómo decirlo, ¿verdad? Para no sonar tan mal, ¿verdad? No sé, ¿qué opinen ustedes? Me guardo el comentario, hermanos. No he visto del todo los libros, solo sé que los critican mucho, ¿verdad? Y no podría asumir una postura. Pero independientemente de lo que vayan a enseñar, hermanos, los libros y las enseñanzas de los maestros a veces es lo que menos se queda, ¿sí o no, hermanos? Si no, pregúntense ahorita que quise hacer la multiplicación, ¿verdad? Lo que más se queda muchas veces, hermanos, es precisamente cómo te socializas, cómo socializas en esa escuela, los amigos que vas a tener, las influencias que vas a tener, los consejos que vas a tener. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? Porque sí o no, hermanos, que en la escuela muchas veces no se aprende uno los libros, no se aprende las multiplicaciones, las raíces cuadradas, no se aprende eso. Lo que muchas veces se aprende, hermanos, es la influencia que tiene un amigo, que tiene un compañero de la escuela hacia ti. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? ¿Cuántos recuerdan, hermanos, los primeros consejos que les dieron sus amigos? Los primeros consejos que les dieron sus compañeros. ¿Cómo influenciaban? Los adolescentes que aprendieron a tomar, hermanos, alcohol, ¿lo aprendieron de sus padres? Algunos sí, pero la mayoría, hermanos, ¿de dónde lo aprendieron? ¿Quiénes fueron la influencia? ¿Quiénes fueron la influencia, hermanos? Los amigos. Los amigos son la influencia que te dicen, vamos a tomar, ándale, mira, tú nunca has probado esto, pero hoy te invito a esto. ¿Quiénes nos enseñan, hermanos, a veces incluso a robar? Yo me acuerdo, hermanos, que algunas costumbres chilangas, ¿verdad? Yo me acuerdo, hermanos, que le hice una broma a un compañero en la preparatoria donde se había comprado en aquel tiempo, era el W580,
no sé si ustedes lo recuerdan, hermanos, de los que tienen 20 y tantos años. Era un Sony Ericsson, ¿verdad, hermana? Uno negro, bien bonito, y que casi todo el mundo lo tenía o lo quería. Un compañero se lo había comprado, lo metió a su bolsa, hermanos. Yo vi cuando lo metió a su bolsa y entonces yo lo agarré de su bolsa, ¿verdad? Y se lo escondí. Otro compañero me agarra y me dice, le digo, mira, le quité el celular, no sabe todavía, pero ahorita se lo devuelvo. Y un compañero, hermanos, no me recuerdo las clases de ese día, pero recuerdo lo que me dijo ese compañero, ¿verdad? Me dijo, pues quédatelo. Si él te lo hubiera quitado a ti, no te lo devolvería. Fíjense el consejo que me dio en ese momento. Y bueno, yo como buen cristiano, acepto consejos. No es cierto. No es cierto, hermanos. Sí se lo devolví, si no pregúntenle. Sí se lo devolví, hermanos. Pero recuerdo el consejo que me dio. Recuerdo ese consejo, hermanos. Y fíjense, y les vuelvo a repetir, pero no recuerdo la clase de esos días. Entonces, ¿qué es lo que se nos queda, hermanos? Muchas veces en las escuelas, la influencia que tienen tus amigos, las influencias que tienen tus compañeros, ¿hacia quién? Hacia ti. Y si no, pregúntense, hermanos, los adultos, los jóvenes, ¿quiénes son los que les han enseñado pornografía? ¿Sus padres o sus amigos o sus compañeros? Dice que ya me calle de eso. Sí, bueno, ok. ¿Seguro que es hermano? Sí, bueno. ¿Quiénes son los que nos enseñan esas cosas, hermanos? ¿A poco nuestros padres nos enseñan eso? ¿A poco nuestros padres nos dicen, a ver, ven, te voy a enseñar este video? ¿Eso es lo que nos enseñan nuestros padres? ¿No? ¿Dónde lo aprendemos, hermanos? ¿Con quién nos juntamos? ¿Quién nos dice, hermanos, ven, vamos a probar droga? Mira, te vas a dar un viaje bien bonito. ¿Vas a ir a Roma? Vas a volar. No sé, hermana, no sé. Me han platicado. Pero, ¿quién te dice eso, hermanos? ¿Con quién te juntas? Con tus compañeros de la escuela. Cuando cortas con el novio, cuando cortas con la novia, ¿a quién vas y se lo dices? Muchas veces no vas con tu papá o con tu mamá y le dices, oye, corté con mi novio. ¿A quién le dices, hermanos? A tus amiguis, ¿verdad? ¿A quién le dices cuando te gusta una persona? ¿Quiénes son incluso tus amigos? ¿Los de la iglesia? ¿Con quién más te juntas? ¿Con los de la iglesia? Nos damos cuenta, hermanos, que la escuela está inmerso, hermanos, no solamente del conocimiento de los libros, sino más bien influencia mucho sobre el carácter que vas a tener posteriormente. Va a influenciar con quien te juntes ahí, hermanos. Va a influenciar sobre tu carácter posteriormente. No solamente vas a ir a aprender libros, no solamente vas a poner atención, sino vas a ser influenciado por tus compañeros. Y si esos compañeros, hermanos, están rotos, si esos compañeros están huecos, si esos compañeros son unos tontos, hermanos, entonces ¿qué vas a hacer tú? Vas a ser influenciado por ellos. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? Y fíjense, son 6 horas que pasan los alumnos en las escuelas. Y nosotros como padres, hermanos, ¿cuántas horas pasamos con nuestros hijos? ¿Cuántas horas les influenciamos? Vamos a ver, hermanos, y ya ni hablemos de la iglesia, hermanos, porque vamos a ver que la influencia que tiene la escuela, los compañeros, los amigos, los consejos que vienen con ellos, es muchísimo más grande, hermanos, que todavía lo que nosotros a veces podemos influir. Por eso es que Dios tenga misericordia, hermanos, de las nuevas generaciones y de todos nosotros. Porque la primera vez, hermanos, que yo tomé alcohol, hermanos, fue precisamente en la preparatoria. Imagínense, hermanos. Y fue porque unos compañeros me indujeron, hermanos. Sí, yo no quería. Pero uno, hermanos, por ser joven, ¿verdad? Iba a decir en el seminario, pero no es cierto. Uno por ser joven, hermanos, uno por ser joven,
quiere probar las cosas. Pero saben, hermanos, pero saben, creo que mucho de lo que me detuvo, hermanos, a yo no seguir, bueno, porque nunca consumí alcohol y nada más lo probé y ya de ahí nunca quise, hermanos. Algo que siempre tuve, hermanos, es el temor de Dios. Si nuestros hijos, si nuestros adolescentes, si nuestros jóvenes no tienen el temor de Dios, entonces, hermanos, si no conocen a Dios, entonces, hermanos, todo en la vida van a probar y se les va a hacer fácil irse por ese camino. Si no tienen, ¿qué, hermanos? El temor de Dios. Si el temor de Dios no está en sus vidas, entonces se les va a hacer fácil, hermanos, que irse por ese camino. Se les va a hacer fácil ser influenciados. Se les va a hacer fácil, hermanos, o más bien difícil tener un criterio propio. Y yo le quiero decir, hermanos, yo le quiero preguntar, ¿usted quiere que su hijo se vaya en el camino de las drogas? ¿Quiere que su hijo se vaya en el camino de la pornografía? ¿Quiere que su hijo se vaya o su hija se junte con un reggaetonero pelos parados que no trabaje? ¿Quiere eso para su familia, hermanos? ¿Qué quiere para su familia? Si usted quiere algo bueno, hermanos, para su familia, si usted quiere algo bueno para sus hijos, entonces, hermanos, lo que debemos de inculcarle es el temor a Dios. Porque si no tenemos temor a Dios, hermanos, no vamos a tener respeto por nada. Es importante entonces que nosotros inculquemos el ¿qué, hermanos? El temor a Dios. El temor a Dios. Por eso les decía, la escuela no solamente enseña el conocimiento, sino en la escuela se ven muchísimo más cosas. Se va la influencia de la sociedad hacia nosotros. En Reynosa, hermanos, es muy fácil ser influenciado por todas estas cosas, porque aquí se vende la droga, bueno, en todos lados, pero más en el norte del país. Aquí, hermanos, se nos hace más fácil conseguir droga, se nos hace más fácil en estos tiempos conseguir pornografía, se nos hace más fácil, hermanos, tomar decisiones que son tóxicas para nuestra vida, como por ejemplo juntarse con alguien tóxico. Y hay unos, hermanos, fíjense, en la escuela también se ve con quién o cómo va a estar tu corazón posteriormente. ¿A qué me refiero con eso? Porque en la escuela, hermanos, recuerden, padres de familia, ustedes que son modelos a seguir, ¿cuándo fue que tuvieron su primer novio o su primera novia? Y algunos sus primeras novias. ¿No fue en la escuela? Y algunos se quedaron con ella. Y algunos se quedaron, bueno, qué bueno. Pero hermanos, imagínense, hay algunos, y a mí me sorprende, hermanos, que ya hay niñas de 9 años teniendo novios. Niñas de 9 años, hermanos, que quieren ya salir con un niño. Y ni se hable ahora de los adolescentes, 12 años y ya tienen novios. Ya tienen novias. Después llegan a la juventud, hermanos. ¿Y qué número soy? Pues ya ni me acuerdo. Porque pareciese, hermanos, que el noviazgo, ¿verdad?, se ha iniciado desde temprana edad. Y por ejemplo, a comparación de las épocas pasadas, existía un noviazgo, hermanos, pero un noviazgo con compromiso, porque a los 12 años, si tú ya eres novia o no, si tú ya eres novia de ese cuate, ¿verdad?, por no decir nombres, ya te tienes que casar con él y te aguantas porque ya te deshonró. Y te vas con él. ¿Sí o no era así, hermanos? Y ahora, hermanos, ahora no. Ahora los adolescentes de 12 años tienen novios, 14 años tienen novios, 16 años, y a los cuántos años se casan.
a los 24, 25, 28, 30 años. O nunca. Pero mientras, hermanos, ya tuvieron bastantes novios. ¿Cómo está su corazón? Yo me pregunto, ¿cómo está su corazón? Está roto, está cocido. Y todo eso influencia, hermanos, para cuando tú te cases, para tomar decisiones en tu vida. Todo eso influencia. Entonces, en la escuela, hermanos, no solamente vemos el aprendizaje. ¿Qué vemos, hermanos? Mucha influencia. Y creo que es lo que más debemos de cuidar. Lo que está influenciando a nuestros hijos. Mi papá fue por mí a la escuela hasta la secundaria, hermanos. Qué vergüenza, hermanos. Y me hacía despedirme de beso de él. ¿No es en serio, hermanos? Ya te vas, dame un beso. Pues enfrente de todos. Pero fíjense, hasta eso nunca me avergoncé de eso, ¿no? Y yo decía, ¿por qué quiere a fuerzas, verdad, llevarme a la secundaria? ¿Por qué me quiere traer? Porque salía de la secundaria y ya veía que él estaba ahí. Y yo decía, pero muchos de mis compañeros ni siquiera van por sus papás por ellos. Y ahora, hermanos, caigo en cuenta que mi papá no quería que yo fuera influenciado fuera de la escuela. Ya cuando llego a la preparatoria, hermanos, ya me deja ir solo. El primer día fue conmigo, pero ya en la preparatoria, hermanos, ya tenía algo en la mentalidad. Salgo de la preparatoria, me tengo que ir derecho a mi casa. Tenía que recorrer 1 hora y media de la preparatoria a mi casa. Nunca me dijo llegaste tarde o algo así, porque desde el kinder, ¿verdad? Claro, en la primaria y en la secundaria, hermanos, él me iba a traer, o mi mamá me iba a traer. ¿Qué es lo que querían formar, hermanos? Que no me malinfluenciara. Y bueno, gracias a Dios me influencié en otras cosas. Pero en la preparatoria, hermanos, se me grabó tanto que tenía que regresarme a mi casa a cierto horario. Y muchas veces, hermanos, yo decía a mis compañeros adolescentes de la secundaria, qué bueno que tu papá no va por ti. Ahorita puedes irte, porque muchos salían de la secundaria y se iban a jugar videojuegos. Muchos salían de la secundaria y se iban a la casa de quién sabe quién. Muchos salían de la secundaria y decíamos, qué padre, porque no tienen supervisión. Y ahora le digo, qué bueno que mi papá iba por mí. Ahora entiendo por qué lo hacía. Ahora entiendo, ahora caigo en cuenta de por qué lo hacía. Porque sabía, hermanos, que la escuela es una influencia para nosotros. No solamente se va a aprender, sino la influencia está ahí. ¿Quiénes son los que nos enseñan, hermanos? Entonces a tomar muchas decisiones. No son nuestros padres. Nuestros padres nos pueden dar el criterio. Nuestros padres nos pueden dar la enseñanza al temor a Jehová. Y a partir de ahí, hermanos, poder tomar decisiones. Pero muchos consejos vienen de nuestros amigos, de nuestros compañeros. Y esos consejos, hermanos, muchas veces llevan ¿a dónde, hermanos? A la perdición. Y el resultado, hermanos, de muchos hijos desorientados es precisamente, hermanos, por la influencia y porque se dejaron influenciar por compañeros que no tenían otra cosa que hacer. Hombres ociosos, dice la palabra. Entonces, ¿qué aprendemos en la escuela, hermanos? ¿Matemáticas? Sí, pero también aprendemos otras cosas. Y está en nuestra labor, hermanos, está en nosotros ser esa contención para nuestros hijos. Ser ese muro de contención, hermanos, para que nuestros hijos tengan un criterio que pueda ser bueno para ellos. Pero si a nosotros no nos interesa eso, hermanos, entonces, hermanos, nuestros hijos se perderán.
La mayoría de nosotros, sí o no, enviamos a nuestros hijos para que digamos esta frase, para que sean alguien en la vida, ¿o no, hermanos? Ah, no, es que yo quiero que mi hijo termine su carrera, termine lo que está estudiando, pero no te das cuenta que en la escuela, hermanos, lo que menos aprende a veces son las teorías. Lo que más aprende, hermanos, es el consejo que le da el compañero. Y debemos de tener cuidado, hermanos. Debemos de tener nuestro enfoque en eso, hermanos. ¿Qué están aprendiendo nuestros hijos fuera de las clases? Y encontré un pasaje, hermanos, bastante interesante, porque lo que les enseñan a nuestros hijos, hermanos, es precisamente a ser idólatras. A ser idólatras, hermanos. Y ustedes dicen, no, pero mi hijo siempre cree en Cristo, mi hijo por lo menos sabe que solamente hay un Dios. Yo no me estoy refiriendo, hermanos, a que va a adorar a la Virgen de Guadalupe o al San Juditas, no. Yo me estoy refiriendo, hermanos, a que cada uno de los adolescentes, de los jóvenes, de los niños, hermanos, son seres adorantes, hermanos. ¿Qué quiere decir? Que todos nuestros hijos, todo el ser humano, hermanos, somos seres adorantes. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna u otra manera vamos a adorar a algo o vamos a adorar a alguien. Eso es inevitable, porque todos nosotros, hermanos, adoramos a algo o adoramos a alguien. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Y les voy a poner un ejemplo. Había un joven alrededor de 17 años, 18. Este joven era bastante bueno, hermanos, en la computadora, bastante bueno en los videojuegos, bastante bueno, hermanos, en las cosas de la tecnología. Se empezó a desvelar. Después tuvo una novia. Y la novia, hermanos, también le gustaban mucho los videojuegos, congeniaban mucho en eso. Pero llega un momento en el que la novia lo termina. Y a sus 17 años, hermanos, el joven es tonto muchas veces. El joven siente que se le acaba el mundo. Llevaban ya tiempo de relación y termina con la novia, más bien la novia termina con él. ¿Y saben qué pasa, hermanos? Cae en depresión. Se quiere suicidar. Se refugia, hermanos, en los videojuegos y se desvela a altas horas de la noche, incluso se amanece ahí. Porque ¿saben qué pasa, hermanos? Está deprimido. Porque su ídolo, escuche bien, su ídolo se le fue. ¿Quién era su ídolo, hermanos? ¿Quién era su Dios? Y cae en depresión. Pero ahora tiene un nuevo ídolo en donde se está refugiando. ¿Cuál es, hermanos? Los videojuegos. Todos nosotros somos seres adorantes. Si nosotros no adoramos a Dios, adoraremos, ¿qué, hermanos? Otra cosa. Adoraremos a alguien más. Nosotros, hermanos, siempre adoramos a algo o a alguien. Algunos adoran al trabajo. Algunos adoran, hermanos, el dinero. Por eso roban, por eso son estafadores. Porque su ídolo, hermanos, ¿quién es? El dinero. Pero cuando el dinero se les vaya, hermanos, su ídolo les va a fallar. Su Dios les va a fallar. Pero aquí, hermanos, lo que les quiero marcar, hermanos, es que todos somos adorantes, hermanos. Algunos adoran cosas y algunos adoran personas. Hay incluso algunos, escuche bien, que adoran a sus hijos. Mi hijo es todo para mí. Si mi hijo ya no faltara, entonces no sé qué sería de mi vida. No, tu hijo lo debes de amar, pero no lo debes, ¿qué, hermanos? Adorar. Porque la adoración, hermanos, solamente se le merece a un ser llamado Dios. Debemos de amar a nuestra familia, pero adorar
es otra cosa. ¿Saben por qué, hermanos? Porque si yo adoro a alguien más, le estoy dando la responsabilidad de mi vida a esa persona. Y qué egoísta es, hermanos, darle la responsabilidad de mi sentir, darle la responsabilidad de mi ser, hermanos, a un niño. Darle la responsabilidad de cómo soy yo y de todo lo que soy yo a otra persona. Eso es egoísta, hermanos. Pero nos gusta muchas veces, hermanos, tener ídolos en nuestra vida. Y es que entonces, hermanos, nosotros muchas veces, hermanos, nos enseñan en la escuela ¿a qué, hermanos? A adorar. A adorar. A adorar a muchos otros dioses que no es el Dios verdadero. Y ahorita vamos a ver un poquito acerca de esto. Quiero que vayamos, hermanos, a Hechos capítulo 17. Es un texto hermoso, hermanos, que lo iba desmenuzando y es tremendamente fuerte. Hechos capítulo 17, versículo 18. Dice, fíjense, hermanos, la Biblia está llena, escuche bien, la Biblia, uno piensa que son puras cosas como muy afuera de nosotros, pero la Biblia, hermanos, es tan contemporánea, la Biblia es algo tan real, hermanos, la Biblia es algo que nos habla a nuestro tiempo, hermanos, qué sorprendente lo que nos dice. Y por ejemplo en Hechos capítulo 17 versículo 18, hermanos, escuche bien, lo puede leer conmigo, no sé si lo alcanzan a ver, si no en su Biblia, capítulo 17 versículo 18, ¿lo tiene? ¿Qué dice, hermanos? Amén. Dice, y algunos filósofos, de los que, hermanos, epicúreos, dice, y de los que, de los estoicos. ¿Qué tiene que ver, hermanos, estas dos corrientes? Dice, algunos filósofos. Todos, hermanos, aquí, escuche bien, por muy difícil que le sea digerirlo, todos aquí hacemos filosofía. Todos, hermanos. Usted dice, no, pero hay una carrera de filosofía y los filósofos siempre son muy así como que muy alzados y todo. Pues sí, hermanos, pero todos hacemos filosofía. ¿Hasta aquí está de acuerdo, hermanos? Y le voy a decir por qué. Porque todos hacemos preguntas. Todos queremos saber algo. Todos hacemos filosofía. Y dice aquí que había dos corrientes filosóficas cuando Pablo estaba, hermanos, cuando Pablo estaba predicando en Atenas, hermanos. Imagínense Pablo predicando. ¿Qué estaba predicando? Dice que estaba predicando el evangelio de Jesús y de la resurrección. Es decir, Pablo estaba hablando de Jesús, estaba hablando que los muertos resucitarán, los que hayan creído en Cristo resucitarán primero. Él estaba hablando, hermanos, estaba predicando, y de repente imagínense la escena, que pasan algunos filósofos, tal vez algunos con su bata, hermanos, bastantes presentables y respetables, hermanos, en la sociedad. Eran como los maestros en aquel tiempo. En Atenas, hermanos, era como que el meollo, hermanos, el lugar donde estaban todos los filósofos, todos los pensadores, los grandes pensadores. Y ahí, hermanos, Pablo está predicando, y de repente, hermanos, unos filósofos se acercan y ven que Pablo está predicando de Jesús y de la resurrección de los muertos. Y uno de ellos eran los epicúreos. Qué interesante, porque la Biblia dice que estos filósofos, hermanos, estaban ahí. Les decía, todos hacemos filosofía, y algunos, hermanos, hacemos filosofía de los epicúreos.
aunque usted no lo crea. Y algunos en las escuelas, hermanos, hacen filosofía de los epicúreos, porque ¿sabe cuál era el pensamiento de estos hombres? Los epicúreos, hermanos, no les importaba la resurrección, no les importaba la vida después de la muerte, no les importaba, hermanos, el mañana. ¿Saben qué les importaba? El placer momentáneo. Ellos decían, debemos nosotros de tener placer en todo tiempo, debemos de disfrutar la vida. No importa si mañana, hermanos, amanecemos muertos, debemos hoy de disfrutarla. ¿Cuántas veces hemos escuchado, hermanos, esa frase? Disfruta la vida porque solamente se vive una vez. Tienes que tener tus placeres. ¿Y sabes qué? Tienes que liberarte. El pensamiento de ellos era: libérate del miedo a los dioses y del miedo a la muerte. No creas que hay un ser que te va a castigar. Tú vive tu vida ahorita y disfrútala con todos los placeres que tengas que vivir. Esta se le llama corriente de los epicúreos, hermanos. Y es hasta ahorita, hermanos, esta corriente sigue presente. Sí. Vemos entonces que todos hacemos filosofía, hermanos. Todos filosofamos en algún momento de nuestra vida, pero no sabemos cómo se llama esa corriente. Por eso es que no le ponemos nombre. Pero eso no es de ahorita, hermanos, eso es desde hace mucho tiempo. Esa es una corriente filosófica. Los placeres debes de tenerlos ahorita, pero para tener el mayor placer en tu vida, debes de liberarte del miedo a la muerte y del miedo a los dioses. Así decían ellos. Todo lo contrario de lo que dice la palabra de Dios, porque dice: el principio de toda la sabiduría es el temor. ¿A quién, hermanos? A Dios, a Jehová. Pero vemos, hermanos, que los epicúreos, hermanos, decían todo lo contrario. Y no sé si usted ha visto las películas que son contemporáneas a Roma, hermanos, en donde estaban los filósofos, Atenas y todo, esa gran ciudad, hermanos. Pero tenían, hermanos, algunos actos atroces, escuche bien, atroces, para tener placer. Por ejemplo, hermanos, en Romanos, es lo que parece en Corintios, en la carta, hermanos, aparece, dice: líbrense de todas orgías, dice Pablo. Es una palabra muy fuerte, ¿o no, hermanos? Relaciones sexuales entre bastantes personas. Dice: libérense de eso. ¿Por qué lo dice Pablo, hermanos? Porque estaba sucediendo. O sea, para sentir placer las personas ya no les bastaba algo sencillo. Cada vez tenían que tener más y más actos atroces, hermanos. Imagínense, hermanos, que por ejemplo en la mañana hablábamos del Coliseo romano, hermanos. ¿Qué hacían ahí? Echaban a los cristianos, y los cristianos eran devorados por fieras. Y todas las personas alrededor viendo, y eso era un circo para la ciudad. Imagínense, hermanos, ver cómo un león, hermanos, le está arrancando el brazo a una persona. Y es precisamente por una corriente filosófica. Debes de sentir placer, pero entre más placer tengas, más vas a necesitar otra dosis. Y cada vez vas a cometer más atrocidades por sentir placer. Más fuerte se va a hacer esa necesidad de sentir placer, pero algo sencillo ya no te bastará. Necesitarás más. Es como la droga, hermanos. A veces nada más la prueban tantito y ya después, hermanos, necesitas más y más. Así es el placer, hermanos. No es que Dios no quiera que tengamos ciertos placeres, sino más bien que el placer no sea lo que te domine a ti. Pero aquí, hermanos, esta corriente era: tú debes de sentir placer y debes de liberarte del miedo de todo lo demás. Pero ¿qué hacía esto, hermanos? Que se cometieran atrocidades. Que el matar ya significara algo de placer. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? Hay personas, hermanos, que
Ya la pornografía ya no les hace nada. Ya necesitan ver morir a alguien. ¿Por qué, hermanos? Porque empezaron con una dosis pequeña y fueron al buscador y se fue aumentando esa búsqueda, hasta que ya buscan cosas, hermanos, atroces. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Pero todo empieza con un pensamiento filosófico. Por eso, hermanos, la palabra de Dios, hermanos, es muy contemporánea. Pensamos que los epicúreos eran de aquel tiempo. No, hermanos, esa corriente filosófica sigue en nuestros tiempos. ¿Quiénes más estaban, hermanos? ¿Los qué, hermanos? Los estoicos. Fíjense, la palabra de Dios, hermanos, pone pareciese que dos corrientes filosóficas muy contrarias. Y son a los que les llama la atención la predicación de Pablo. Primeramente los epicúreos, pero también los estoicos. Los estoicos eran todo lo contrario. Los estoicos decían: lo relevante debe de ser las leyes morales. Y pareciese que todo estaba muy bien, hermanos, ¿o no? Imagínate vivir como algo, dice, todos los placeres debes de quitártelos, ¿verdad? Todos los placeres debes de quitártelos. Lo que rige es la moralidad para ser feliz. Si tú no puedes cambiar algo, si no está en tus manos cambiarlo, entonces ¿para qué te afliges? Esa era una corriente filosófica de los que, hermanos, y es algo que también lo vemos ahorita, hermanos. Sí. Nosotros pensamos, hermanos, el gobierno y todas las personas que no creen en Dios piensan que el camino, hermanos, es portarse bien. ¿Sí o no? Piensan que el camino es ser una buena persona, es un buen ciudadano, y para llegar a la felicidad debes de ser una buena persona. Y déjenme decirle, hermanos, que hay buenas personas que siguen sin ser felices. Que hay personas que siguen las cosas al pie de la letra y se sienten, hermanos, infelices. Esa es una corriente estoica. Personas que hacen el bien, personas moralmente buenas, hermanos, pero que siguen sintiéndose vacías. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Cristo no está ahí. Porque todavía siguen teniendo ese hueco en su corazón. Porque no basta ser una buena persona para ser feliz, hermanos. Porque para ser feliz, hermanos, es un hueco que se tiene que llenar. Y ese hueco, hermanos, para llenarlo se llama Cristo, hermanos. Y entonces, hermanos, estas dos corrientes filosóficas, una donde los placeres los es todo y otra donde las leyes morales los es todo, se encuentran con Pablo. Y son estas dos corrientes filosóficas, hermanos, que siguen estando presentes en nuestra vida, que siguen estando presentes en la influencia de nuestros hijos y en nosotros. Son estas dos corrientes, hermanos, donde nos dicen lo importante es el placer y la otra lo importante es portarse bien. Pero ¿saben qué dice, hermanos, Pablo? Lo importante es creer en Cristo, porque Cristo es la resurrección y la vida. Y en Él hay la abundancia de vida. Fíjense, hermanos, fíjense lo que sigue diciendo el texto. Dice, y tomándole, le trajeron, hermanos, ¿a dónde? En el versículo 19, lo tenemos, al Areópago, si no me equivoco. Areópago, y dice diciendo, podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas. Imagínense, hermanos, la importancia del mensaje de Pablo en ese momento. ¿Saben a dónde lo llevaron? ¿A dónde llevaron a Pablo estos filósofos, hermanos? ¿A dónde? Al Areópago, ¿verdad? ¿Dónde es esto, hermanos? ¿Lo han visto antes? Bueno, era ahí. ¿Y qué era el Areópago? Era un lugar tan importante, hermanos, en aquel tiempo, que era el lugar donde se decidía si una persona era inocente o culpable, y también donde se definían las leyes de aquella ciudad. Ahí fue Pablo, hermanos, en ese lugar. Y dice, porque dice,
¿Podremos saber qué es esta nueva enseñanza que tú hablas? Le dijeron estos filósofos. Se nos hace interesante ver lo que tú nos estás diciendo. No habíamos escuchado algo así. Pensamos que los placeres eran algo bueno para nuestra vida. Pensamos que las leyes morales eran buenas para nuestra vida. Pero lo que tú nos estás enseñando es algo más. Y fueron ahí, hermanos. Imagínense, es un lugar tremendo, es un lugar bastante grande, hermanos. Y estaba lleno de filósofos, de gente que pensaba. No eran incultos, hermanos. No eran personas sin letra, eran personas letradas. Eran personas pensantes. Y delante de ellos, hermanos, se para Pablo. Y dice, hermanos, lo siguiente. Fíjense el tremendo mensaje que les va a dar a los filósofos, que les va a dar a esas personas. Fíjense, dice, versículo 20: pues traéis a nosotros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Versículo 22, entonces Pablo, fíjense, dice, puesto en pie. Imagínense, hermanos, en ese lugar Pablo, un hombre judío, hermanos, un hombre que más que todos los títulos que tiene, hermanos, es un creyente en Cristo. Y es lo que tiene, su única arma, hermanos, es el evangelio. Y dice entonces Pablo, puesto en pie, dice, en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Es decir, Pablo se puso de pie, hermanos, en ese lugar, enfrente de todos los filósofos, y les dijo, yo veo que ustedes son bien religiosos y que tienen dioses, bastantes dioses. Dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, es decir, que Pablo pasó, hermanos, y vio diferentes santuarios. ¿Sabían, hermanos, que ellos tenían dioses para todos? Si tú estabas enfermo de algo, tenías que rezarle a un dios en específico. Si tú querías riqueza, tenías que orar o rezarle a un dios en específico. Si a ti te pasaba un problema familiar, tenían también que, hermanos, un dios en específico. Para todos tenían dioses, hermanos. Para todo tenían dioses. Y uno de ellos, hermanos, ¿verdad? Es este Dios. ¿Alguno lo reconoce, hermanos? ¿Algunos han escuchado hablar del dios Afrodita? De la diosa Afrodita. Bueno, uno de sus dioses. ¿Qué dios era este, hermanos? El dios de la fertilidad, el dios de la sensualidad, el dios de la hermosura, o la diosa de la hermosura. Y nosotros, hermanos, esos dioses eran de Atenas, ¿o no? Pensamos. Pero ese Dios, hermanos, sigue estando presente muchas veces en nuestra vida. ¿Qué es lo que importa en las redes sociales? ¿Qué es lo que importa en las redes sociales? En las redes sociales importa lo que tú quieres que importe a otros. En las redes sociales tú quieres ser sensual. En las redes sociales tú quieres ser bonito o bonita. En las redes sociales, hermanos, tiene más likes él o la que enseña más, ¿sí o no? Es decir, este Dios que era de Grecia, hermanos, sigue estando presente. Ya no como Afrodita, sino como un Dios de la sensualidad. Pero es un Dios que destruye. Pues sí, hermanos. Todos los dioses al final destruyen. Fíjense, hermanos, ahorita ya no hay película, hoy hay películas muy pocas que tengan un lenguaje, hermanos, sin sexo. ¿O no? ¿Está el Dios ahí? El Dios de la sensualidad sigue. Hoy, hermanos,
los videos cortos, los videos de grupos musicales necesitan tener una mujer en bikini o con poca ropa para que sea visto. Y entre más lenguaje vulgar tenga, ¿qué, hermanos? Más vista es. ¿Este Dios sigue ahí, hermanos? ¿Este ídolo sigue ahí? Claro. Solo que le hemos cambiado el nombre. Pero este Dios no es nuevo, hermanos. Venía desde la antigüedad. ¿Qué les van a enseñar a nuestros hijos, hermanos? Por eso les decía, muchas veces lo que van a ver en la escuela no van a ser los libros. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a ver? Las influencias de los diferentes dioses que otros niños tengan, que otros adolescentes y otros jóvenes tengan. Hoy, hermanos, también en Atenas había otro dios. Este dios llamado Momo, ¿verdad? ¿Alguien sabe de quién es, hermanos? Aparece en algunas cartas también, ¿no? El dios Momo, hermanos, era el dios de los chistes, o el dios que hacía burla por todo. Y es interesante, hermanos, escuche esto. Es interesante que hoy, hermanos, por ejemplo, en las redes sociales, usted pudiera ver un meme, hermanos, en su inicio de su Facebook, pero enseguida, hermanos, aparece una historia trágica. ¿O no le ha pasado en su Facebook eso? Que primero aparece un meme y ya después aparece, hermanos, le sigue avanzando y después viene una historia trágica. Mataron a una persona en tal lado. Y después le sigue avanzando y aparece otro meme. Y nosotros dicen, bueno, hay cosas, pues así son las noticias. Hay noticias buenas, noticias que dan risa, noticias que son tristes. Pero ¿sabe qué hace eso, hermanos? Que nosotros nos volvamos más insensibles. Que primero nos riamos de algo, hermanos, y después, hermanos, nos aparezca una historia trágica. Y hoy, hermanos, por ejemplo, vemos, hay incluso comediantes que hacen chistes, hermanos, de las tragedias humanas. ¿Saben por qué? No los culpo a ellos. Lo que veo, hermanos, es que a nosotros, o nosotros nos hemos vuelto bastantes, ¿qué? Insensibles. La sociedad se ha vuelto bastante insensible. Y sí o no, hermanos, que antes, yo me acuerdo que cuando era adolescente, si a mí me mostraban, por ejemplo, no sé quién vio el video de seguro ustedes lo saben, hermanos, el de Valentina Elizalde, de la biopsia de Valentina Elizalde. ¿Alguien lo vio? ¿No? Ay, hermanos, tampoco soy el único, voy a creer, Dios mío. Bueno, no lo busquen. No lo busquen. Bueno, pues ustedes saben que es una biopsia, ¿no? Abren el cuerpo. Hermanos, yo cuando lo vi siendo adolescente, hermanos, me causaba náuseas, hermanos. Ya no lo podía ver. Pero hoy en día, hermanos, vemos que los niños, los adolescentes pueden ver eso, hermanos, y no les causa nada. Pueden ver eso u otras cosas y ya no les causa nada. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque hay un Dios que es el Dios de la burla. El Dios del que no pasa nada, que todo es burla, que todo es sarcasmo, que todo es malo, que nada es malo, que todo es un chiste, incluso la muerte. Y eso es lo que muchas veces aprenden nuestros hijos. Pero sigo insistiendo, hermanos, ¿qué es lo que va a contener que nuestro hijo, que nuestra hija pueda ser, hermanos, una persona de bien, una persona que adore a Dios? El temor a Jehová es el principio de toda la sabiduría. El temor a Dios. Y bueno, hermanos, imagínense, entre esos dioses estaba, y veamos, hermanos, bueno, ahorita les quiero mostrar esto, porque fíjense lo que dice Pablo. Imagínense la escena. Pablo les dice, veo que ustedes son bien religiosos porque tienen dioses para todo.
tienen dioses de la fertilidad, tienen dioses del dinero, tienen dioses de todo. Son muy religiosos y cada uno tiene su santuario. Y fíjense ahí, hermanos, porque donde estaba el Areópago, también alrededor, hermanos, habían también muchos santuarios. Y los santuarios no eran nada chiquitos, hermanos. Fíjense lo que dice, hermanos. Versículo 23 dice, léalo conmigo, ¿lo tiene? Este versículo es interesante. Dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, dice, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Es decir, fíjense, hermanos, en el Areópago habían muchos dioses y todos tenían nombre, como el de Afrodita, el de Momo, el de Zeus, el de etcétera. Dice, pero entre todos los dioses que habían ahí, dice, vi un altar que muchos no le toman importancia. Dice, pero en la inscripción decía, al Dios no conocido. Dice, y ese es al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo anuncio. Es decir, entre todos los dioses que había ahí, hermanos, entre todos los santuarios de los dioses que había ahí, había un santuario, hermanos, que decía, ¿qué, hermanos? Neton agnoston en griego, hermanos, que dice, este es el Dios no conocido. Este es el Dios que nos hace falta conocer, pero que sabemos que es el creador de todo. Y dice Pablo, a este Dios que ustedes no conocen, pero que saben que es el creador de todo, a este Dios yo vengo a predicarles. Y fíjense la predicación de Pablo en ese momento, hermanos, porque hoy, hermanos, nos muestran dioses de todo. No le llaman dioses, claro, le llaman tendencia, le llaman lo que está de moda, le llaman lo que es ahorita tendencia y moda. Dice, pero hermanos, hay un Dios que necesitan conocer y es el Dios que todavía no conocen. A este Dios necesitamos anunciar. Y dice el Dios, fíjense la predicación de Pablo, de cómo empieza. El Dios que hizo, ¿qué, hermanos? El mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor de los cielos y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Imagínense la predicación que les está dando. Dice, ustedes tienen dioses y necesitan esculpirlos y necesitan adorarles, necesitan nada más pues la intervención de la mano humana, pero yo conozco un Dios, dice, que no necesita nada de eso. Dice, no habita en estos templos, más el cielo es su trono. Dice, pues él dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Dice, mi Dios no necesita de ustedes, pero Él es misericordioso. Dice, Él es quien da, fíjense, pero Él es el quien da a todos vida. Dice, y aliento a todas las cosas. Dice, versículo 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dice, versículo 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera, ¿qué dice, hermanos? Palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Imagínense, hermanos, imagínense a un chico con depresión. Imagínense a un adolescente perdido. Imagínense a un joven en las drogas o en el alcoholismo.
Imagínense también a un adulto con problemas existenciales, aunque no le quieran llamar así, porque muchas veces esos problemas que tenemos es porque un Dios nos defraudó, porque el Dios de dinero nos defraudó, porque el Dios de la moda nos defraudó, porque el Dios del amor nos defraudó, o más bien el Dios del romanticismo nos defraudó, porque la novia lo terminó, porque perdió la partida de Xbox, porque, hermanos, se siente un tonto en las clases, porque sus dioses lo traicionaron, hermanos. Imagínense el mensaje de Pablo diciéndole: pero yo conozco un Dios que no necesita a hombres para que tú seas feliz. Yo conozco un Dios que todo lo puede, que te hizo a ti y es el soberano de toda la tierra. Es lo que está diciendo Pablo, hermanos. Es un Dios que tú no puedes controlar, pero ese Dios no está tan lejano de ti. Imagínense, hermanos, cambiar nuestros ídolos por el Dios verdadero, cambiar nuestras seguridades por el Dios que lo creó todo. Y dice, ese Dios quiere que lo busquen palpando, aunque no está ciertamente muy lejos de cada uno de nosotros. Versículo 28 dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vosotros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Versículo 29 dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o a piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, es decir, ustedes piensan que Dios era un Dios que se podía esculpir, un Dios que era de oro, un Dios que era de plata. Dice, pero Dios pasa, dice, por alto esa ignorancia. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿qué, hermanos? Que se arrepientan. Es decir, que dejen todos sus dioses. Por cuanto ha establecido un día en el cual, ¿qué, hermanos? Juzgará al mundo con justicia. Imagínense a Pablo, hermanos, dando esta predicación con puros filósofos, dando esta predicación con puros letrados. Dice, versículo 32, hermanos. Pero fíjense, termino el versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿De quién hablaba ahí, hermanos? De Jesús, de Cristo. Es decir, hermanos, fíjense lo que le dice. Dice, ustedes no conocen a este Dios, al Dios no conocido, pero que saben que existe, porque le pusieron un santuario. Saben que existe, pero no lo conocen. A ese Dios un día juzgará a todo el mundo. Un día Él será el juez y te preguntará qué hay en tu corazón, qué ídolo hay en tu corazón, a quién adoras en tu corazón. Un día Él juzgará a todo el mundo. Versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, dice, ¿unos qué? Unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Yo me acuerdo, hermanos, en la preparatoria había escuchado yo una predicación de la resurrección de los muertos. Había escuchado, hermanos, que la resurrección de los muertos se iba a dar cuando el pueblo de Israel se junte. Algunos decían que cuando el pueblo de Israel se juntara, porque ahorita los israelitas están esparcidos, hermanos, por todo el mundo,
Dice, pero cuando los del pueblo de Israel se junten, en ese día Jesús vendrá por segunda vez. Bueno, teológicamente, hermanos, tal vez no tiene muchas acertanzas, ¿verdad? En la Biblia. Pero yo de joven, hermanos, le platiqué lo que sí es la resurrección de los muertos, ¿verdad? Eso es cierto. Que si lo va a hacer cuando todos se junten, pues eso es de Dios, ¿verdad? Pero yo le platiqué esto a un compañero en la preparatoria. ¿Y saben qué hizo, hermanos? Se rió de mí. ¿Y tú crees en verdad eso de la resurrección de los muertos? Y pues yo solamente me quedé callado, hermanos. Lo dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios. Imagínense Pablo, hermanos, con todos los filósofos diciéndole, un día Dios juzgará. Dice, y los que murieron en Cristo resucitarán primero. Todos se burlaron, hermanos, o muchos se burlaron. Pero fíjense en el versículo 34. Dice, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. ¿Valió la pena la predicación? ¿Valió la pena la burla? ¿Valió la pena que se rieran de él, hermanos? Sí, valió la pena. Y esta predicación, hermanos, vale la pena si alguno, hermanos, está interesado en creer en el Dios no conocido. El Dios, hermanos, que pareciese que está muy lejos de nosotros, que es el creador de todas las cosas, pero dice, pero sigue estando muy cerca, para que palpando le encuentre el ser humano. Y yo me quedo con ese mensaje, hermanos. Que Dios les bendiga. Paz a vosotros. Hermanos, antes de irme, quiero tener un momento muy especial. La entrega de algunos certificados, hermanos, de los bautismos de los últimos meses que se han hecho y últimos años. No hemos entregado algunos certificados, hermanos, así que vamos a entregarlos el día de hoy, empezando, hermanos, por la hermana que se bautizó, hermanos, el domingo pasado, nuestra hermana Evelyn. Evelyn, ¿puedes pasar, por favor? Y vamos a darle un fuerte aplauso, hermanos. ¿Me puede dar el certificado, hermano? Y quiero entregar este certificado, hermanos. ¿Me ayudan? No, lo voy a leer. Dice, Iglesia de Dios, séptimo día, otorga el presente certificado de membresía a Evelyn del Carmen Jiménez, ¿verdad? Quien fue bautizada en la fe de nuestro Señor Jesucristo el día 20 del mes de agosto del año 2023 en la Palapa Mi Sueño, oficiando en el acto bautismal el ministro Israel Gómez Miguel. Se le acredita y recibe como miembro de la Iglesia de Dios, AR, con todos sus derechos y obligaciones según lo establecido en los estatutos correspondientes, en el culto de recepción celebrado el 26 de agosto del año en curso.